Buenas noches, ingenieros. Somos el grupo 4, integrado por Alvarado José, Chávez Samuel, Yanto Malá, Ángel Macías y mi persona Cristian Cedeño. Nuestro proyecto se centra en un intercambiador de calor empleado en el lavado de frutas en la empresa Agroalimentos S.A. Como introducción de nuestro proyecto se analiza el funcionamiento de los intercambiadores de calor, que son equipos ampliamente utilizados en diversas industrias. Estos dispositivos se emplean para enfriar un líquido que se encuentra a una temperatura superior a la deseada, transfiriendo ese calor a otro líquido más frío que requiere calentarse. Su importancia radica en la capacidad de optimizar procesos mediante el ahorro de energía y el uso de equipamientos eficientes, considerando no solo el análisis térmico, sino también el rendimiento económico, que también es muy importante llevarlo a cabo en una empresa. Aparte de eso, aspectos como el consumo energético, la disponibilidad de recursos, la cantidad de energía y sobre todo la materia prima requerida. Actualmente existen diversos tipos de intercambiadores de calor en el mercado. Nuestro proyecto en sí tiene la finalidad de estudiar el intercambiador de coraza, comprendiendo su funcionamiento en condiciones de alta temperatura y presión, además de su capacidad para operar con fluidos en cualquier estado. Según la ficha técnica, este tipo de intercambiador es fácil de desmontar y reparar y limpiar, y su diseño puede adaptarse a distintas condiciones de operación, lo cual representa una de las categorías más básicas y comunes de intercambiadores de calor, siendo analizada en este trabajo por su capacidad para transferir energía de un medio a otro a través de tubos, que más adelante mis compañeros darán a conocer un poco sobre el esquema de Ketchup y el funcionamiento con sus respectivos cálculos. También nuestro proyecto resalta de gran relevancia para nosotros como estudiantes de ingeniería industrial, ya que nos permite comprender cómo y cuándo se deben aplicar los principios de transferencia de calor. Como justificación de nuestro proyecto, nos dicen que las operaciones unitarias son la base de procesos productivos, que también nos ayudan con resoluciones de diversos problemas presentados en la vida cotidiana, por lo cual nos permitirá desarrollar el análisis de una simulación de nuestro proyecto, tratándose así de un sistema de un intercambiador de calor para el área de esterilización y lavado de frutas. El reto es encontrar el intercambiador de calor adecuado para así poder realizar los procesos de forma óptima y eficiente. En nuestro proyecto se utilizan herramientas como Microsoft Excel para realizar los cálculos mediante fórmulas estudiadas, comparándolos con los datos de la hoja de especificaciones del intercambiador para verificar su correspondencia. También el esquema de SketchUp, que como decía, más adelante mi compañero lo dará a conocer. Nosotros hicimos una simulación en 3D, lo cual nos proporcionará una representación visual detallada del funcionamiento del intercambiador de calor. Y también, por último, se llevó a cabo para aplicar los conocimientos adquiridos en clases y llevarlos a la práctica real. Esto es lo que hemos venido haciendo en nuestro proyecto y a continuación mi compañero dará a conocer más un poco de todo lo que hemos realizado. Gracias. A continuación tenemos el marco teórico. Como principal tema tenemos lo que es la transferencia de calor, el cual se denomina como la transferencia térmica o transmisión de calor de un fenómeno físico que consiste en el traspaso, principalmente de energía calórica, de un medio hacia otro. También tenemos otros conceptos relacionados con el desarrollo del presente proyecto, el cual es el calor. El calor es considerado como la energía que se intercambia entre un cuerpo y su entorno, solo por el hecho de encontrarse a distancia a distintas temperaturas. También tenemos otro concepto, el cual es las operaciones unitarias. Este concepto es fundamental y nos dice que una operación unitaria se define como un área de proceso o equipo donde se incorporan materiales, insumos o materias primas y que ocurre una función determinada, ya sean actividades básicas que forman en conjunto un proceso. Entre las operaciones unitarias mantenemos distintos conceptos, como por ejemplo las materias primas, operaciones físicas de acondicionamiento, relaciones químicas, operaciones físicas o productos. Aunque también tenemos lo que es la clasificación en general de las operaciones unitarias. Las operaciones unitarias se pueden clasificar en varias, entre ellas operaciones unitarias físicas, operaciones químicas
de transferencia de materia, de transferencia de energía, de transferencia simultánea de materia o de energía, de transferencia de cantidad de movimiento y complementaria. También tenemos otro concepto importante, el cual es el método de Kerr. Este método es adoptado y considerado como un estándar por la industria durante varios años. Y este método influye bastante en el desarrollo de nuestro proyecto. Como vemos aquí tenemos una imagen representativa del funcionamiento del método. También puedo destacar que, que la predicción de la transferencia de calor en este caso varía entre ligeramente insegura, que en este caso es el valor superior al real, y una muy segura, que se puede representar como el valor inferior al real. Pues a continuación tenemos la transferencia de calor. Este tema nos dice que se denomina transferencia de calor a la transferencia térmica o transmisión de calor de un fenómeno físico, que consiste en el traspaso de energía calorífica de un medio hacia otro. Como podemos observar, aquí tenemos una imagen en la representación gráfica de la transferencia de calor. En este caso tenemos una llama en la parte inferior de la olla que está transfiriendo calor directamente hacia el producto, que en este caso es la olla y su interior. Los principios principales de transferencia de calor son la conducción, la convección y la radiación. A continuación les hablaré un poquito de cada uno de estos. En primer lugar, la conducción es considerada es considerada una transferencia entre un material sólido, entre aquellos metales principales como el cobre y el aluminio. Estos son conductores por excelencia de calor. Como vemos aquí en la imagen, se representa la conducción de calor mediante en este caso, la agarradera de la olla que está súper caliente hacia la mano de la persona que la está manipulando. La convección se puede definir como la transferencia de energía calorífica mediante una circulación y una difusión del medio calentado. Asimismo, este se representa con que se eleve la gravedad y lo reemplace en la material más frío hacia el más denso. También tenemos otros conceptos que intervienen directo en nuestro proyecto, como lo son los intercambiadores de calor. El intercambiador de calor es considerado un dispositivo cuya principal función es transferir calor de un fluido a otro de menor temperatura. Como vemos aquí tenemos una imagen de cómo sería o cómo se ve un intercambiador de calor. Y existen varios. Por ejemplo, o bueno, se los puede llamar de varias formas. Se los puede llamar intercambiador de calor, condensador, enfriador o calentador, incluso vaporizador. Y se clasifican en varios tipos. Principalmente tenemos el primero, nos dice que es el flujo, es un intercambiador de flujo paralelo. Este se describe como la, la producción de dos fluidos, uno caliente y uno frío, que entran por el mismo extremo del intercambiador. Como vemos en la imagen, uno entra por la parte superior y otro por la parte inferior, pero hacia por el mismo lugar y hacia la misma dirección. Tenemos también otro tipo de intercambiador, el cual se denomina intercambiador de contraflujo. En este caso, cada uno de los fluidos entra en el intercambiador por diferentes extremos. Uno entra como se puede observar en la imagen, uno entra por una esquina y el otro por otra esquina. También tenemos otro que nos dice que es el de flujo cruzado. Como lo dice la palabra, en este caso los fluidos o los flujos se conectan así desde varias direcciones, uno de forma vertical y otra de forma horizontal, como se ve en la imagen. También tenemos intercambiadores de un solo paso o paso simple. Este es básicamente, se denomina intercambiador de paso simple porque en ocasiones la transferencia de calor no es, o sea, se hace durante un solo paso en todo el intercambiador. Y a veces esto no puede ser tan eficiente porque no se logra obtener la temperatura deseada muchas veces. Tenemos también otro de múltiples pasos, como dice su palabra, este, o sea, el intercambiador pasa a través de él de varias veces, entonces por eso se llama de múltiples pasos. Este es un poquito más eficiente que el anterior, obviamente. También tenemos intercambiadores regenerativos o no regenerativos. En este caso, el intercambio de calor también pueden ser clasificados por su carácter. Y, por ejemplo, tenemos intercambiador regenerativo, que es un intercambiador en donde se emplea el mismo fluido, un fluido caliente y el fluido frío, así como se aprecia en la imagen. También tenemos el no regenerativo, que en este caso es básicamente lo contrario, ¿no? Y podemos observar perfectamente la descripción en la imagen. De los tipos de, también tenemos tipos de intercambiadores según su estructura, básicamente.
tenemos intercambiadores de placas, tenemos intercambiadores de tubos y carcasa. Como se ve en la imagen, aquí se representa básicamente el diseño, lo que cambia es el diseño. También tenemos los intercambiadores refrigerados por aire, tenemos a su vez de tubos concéntricos. Aquí en la imagen podemos apreciar con facilidad los tubos. En este caso tenemos dos. También tenemos aplicaciones en los intercambiadores de calor. Las principales aplicaciones son para el precalentador, el radiador, el aire acondicionado de nuestras casas o de algún vehículo, los generadores de agua dulce e incluso los condensadores de vapor. En el caso del precalentador, podemos encontrar precalentadores en varias instalaciones, generalmente para preparar temperatura de agua, camisas, motores y reducir el choque térmico. El radiador tiene como objetivo principal transferir el calor a partir de un fluido térmico a otro fluido. El caso del aire acondicionado, todos los sistemas de aire acondicionado están conformados principalmente por un mínimo de dos intercambiadores de calor, un evaporador y un condensador. También tenemos los generadores de agua dulce, que vemos una imagen representativa, el condensador de vapor. Y bueno, básicamente eso es por parte del condensador de vapor. En este caso, el condensador de vapor, en una instalación como puede ser una planta generadora, por ejemplo, una planta industrial de vapor o un buque, incluso un buque propulsado por turbina en cada uno de los componentes, interviene el intercambiador. Es súper importante para el aprovechamiento del agua, técnica producida por este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, bueno, eso es por parte del marco teórico. A continuación mi compañero con la descripción del caso. Gracias. Muy bien, continuando con la descripción del proyecto, para saber de qué va o de qué trata dicho proyecto, tenemos lo que es la descripción. Como podemos visualizar aquí, nos dice que una empresa agrícola, por nombre Agroalimentos S.A., especializada en el procesamiento y en el envasado al vacío de alimentos, ha decidido aumentar su producción, lo que implica la incorporación de una nueva línea para el lavado de frutas con agua a una temperatura de 37,66 grados centígrados con el fin de evitar el crecimiento y la proliferación microbiana. Además, uno de sus clientes ha solicitado la implementación de un sistema de limpieza y desinfección de las superficies en contacto con los alimentos. Para esto se utilizará agua caliente a 70,84 grados centígrados para garantizar la inocuidad en las áreas de producción. La gerencia ha solicitado a los ingenieros responsables de estudiar el problema y han propuesto la instalación de un intercambiador de calor que permita suministrar agua a ambas temperaturas deseadas. La propuesta fue aceptada, por lo que los ingenieros deben ahora encontrar el equipo adecuado para reducir la temperatura del agua de 90 grados centígrados a 70,84, proveniente de la red de tuberías de la planta, y aumentar la temperatura del agua potable de 30 a 37,66 grados centígrados, realizando los análisis y cálculos necesarios para dimensionar y seleccionar el equipo más adecuado. Esto se verá especialmente en lo que es más adelante en la parte de los cálculos. Si este intercambiador de calor que se ha seleccionado cumple o no con las especificaciones requeridas para el proceso, que en este caso sería, eh, nos provee de agua a dos o diferentes temperaturas. Una sería el agua fría, así decirlo, a 37 grados y la otra a 70, cada una con un uso distinto, como por ejemplo la de 37 grados es para el lavado de las frutas, para evitar la proliferación microbiana. El agua caliente es para las superficies en contacto con los alimentos, como pueden ser mesas, todas estas superficies que entren en contacto con los alimentos para evitar que exista algún tipo de contaminación cruzada y se termine deteriorando o dañando el alimento. Entonces esto es lo que se verá posteriormente, si cumple o no cumple este intercambiador de calor en base a las necesidades que se tienen. Muy bien, como podemos visualizar, tenemos el esquema. Más adelante ya les presentaré el SketchUp o el modelado en 3D para que se pueda apreciar de mejor forma. Tenemos lo que es un intercambiador de calor, de coraza y tubo. Tenemos por la parte superior derecha, tenemos el fluido caliente que ingresará a 90 grados centígrados y sale en la parte inferior derecha, sería el fluido a ya una temperatura de 70.
Tenemos en la parte superior izquierda el fluido frío, que, bueno, esta sería la salida. La entrada es en la parte inferior, que ingresa a 30, sale a 37. El fluido, el fluido caliente va a ceder calor y el frío lo va a ganar. Y así es como uno disminuye y el otro aumenta su temperatura. Esto es un intercambiador de calor de coraza y tubos, de un paso por la coraza y de dos pasos por los tubos, como se puede apreciar claramente aquí en el gráfico o en el esquema. Bien, también contenemos o bueno, contiene de este documento lo que es la ficha técnica del intercambiador, como podemos visualizar aquí, que en base a estos datos que están aquí se compararán al final en base a perdón, a los cálculos realizados para saber si, como lo mencioné, se cumple, o sea, este intercambiador es útil para las necesidades que se tienen o si en realidad no cumple con lo requerido y caso contrario no serviría. Tocaría buscar otro intercambiador que satisfaga las necesidades. Muy bien, tenemos la ficha técnica del intercambiador con todos sus datos, como por ejemplo nos indica cuál es el fluido. Va a ir por el lado de la coraza, va a ser el caliente, por el lado de los tubos va a ir el fluido frío. Nos indica algunas métricas de los fluidos, como podemos visualizar en pantalla. Tenemos también las temperaturas, entrada, salida, tenemos densidades, viscosidades, tenemos lo que es el calor específico, tenemos también la tasa de transferencia de calor, que es de 2400, perdón, de 24.116,9 watts, y que nuestros cálculos nos dan aproximado, porque por lo general al realizar los cálculos se aproxima, no se tiene casi los datos similares que están en la ficha técnica, pero se tiene lo que es un aproximado. En la final de cuentas eso es lo que se requiere, ¿no? Un número aproximado, un buen número que se aproxima a la cantidad que está en la ficha técnica. Y así tenemos este gráfico también del intercambiador, los baffles, por donde ingresa, por donde sale, y cosas así, cosas que ya veremos más adelante. Aquí, como les mencioné, el número de pasos, uno por la coraza, dos por los tubos. Muy bien, ahora pasamos a lo que es el modelado en 3D. Bien, como se puede apreciar, aquí tenemos lo que es el modelado en 3D, haciendo uso del programa SketchUp. Y aquí tenemos lo que es el intercambiador de calor. Como se puede apreciar, tenemos el intercambiador de calor de un paso por la coraza, dos pasos por los tubos. Como podemos visualizar, estos son los dos pasos y tan solo hay un paso por la coraza. Los baffles, como podemos visualizar, que también se ve en el gráfico de la ficha técnica, los cuales son muy útiles, ya que estos dirigen el fluido y a su vez también al, al poder dirigir el fluido se aumenta la tasa de transferencia de calor. Tienen también la función de evitar que la erosión, por así decirlo, más bien el desgaste de los tubos por parte del fluido que ingresa por el lado de la coraza, debido a la velocidad que ingresa, gracias a los baffles, se va a evitar este desgaste que se dé de forma abrupta. Ya también el caso de los tubos, los pasos, también al ser de mayor cantidad de pasos, estos dos fluidos, bueno, obviamente no se van a mezclar, pero la cantidad que pasen, digámoslo así, por decirlo así, en contacto, cosa que no pasa, va a ser mayor. Entonces la tasa de transferencia va a aumentar. Como para poner un ejemplo, no es lo mismo que estos pasen en contacto
transfiriendo calor del uno al otro que por unos 5 segundos que sea 10. O sea, básicamente sería eso. Y bien, ya les expliqué anteriormente por dónde era que ingresaba el fluido caliente, que es en la parte superior, por aquí como podemos visualizar, por esta parte, por esta tubería, ingresa lo que es el fluido caliente y va a salir por la parte inferior, que es la que estoy mostrando aquí. El fluido frío es el que va a provenir acá de este tanque. Viene por aquí, e ingresa por la parte inferior y sale en la parte superior, como podemos ver aquí. Aquí ha habido una pequeña equivocación y cabe mencionar que el fluido caliente, bueno, como se lo dijo o les mencioné anteriormente, este va a ser utilizado para la desinfección o más bien para la limpieza de superficies que van a estar en contacto con el alimento, o en este caso la fruta. Y el fluido frío es el que se va a utilizar para lavar las frutas. Entonces, aquí hubo una pequeña equivocación. Y lo que se hizo fue mandar el agua caliente a la tina de lavado. Pero esa no debería ir por ahí. La que debería ir es el fluido frío, porque allí es donde se van a lavar la fruta. Esta agua caliente debería ser derivada para la limpieza que se realizará a la superficie posteriormente. Y muy bien, como pueden visualizar, este es el SketchUp o el modelado, algo sencillo, algo entendible, que es lo que se busca, algo que se pueda lograr comprender, que no sea tan complejo. Muy bien, eso sería el SketchUp, como pueden visualizar, de diferentes ángulos, recipientes, el intercambiador, recipientes o tanques de donde provienen los fluidos a distintas temperaturas, en fin. De ahí, en base a esos fluidos, se procede con los cálculos. En base a esos pocos datos que se tienen, se procede a los cálculos. Eso es algo que se explicará más adelante, pero en cuanto al modelado, puedo decir que hasta aquí es. Una vez mencionado la problemática del intercambiador, se obtienen algunos resultados que nos ayudarán a la solución del mismo. Entre los datos tenemos lo que es el flujo másico del fluido caliente, que es un total de 1080,01 kilogramos hora. Llevándolos a unidades de kilogramos sobre segundo, nos queda de 0,3 kilogramos sobre segundo. También tenemos el flujo másico del fluido frío, que es de 2711,89 kilogramos hora. También debemos de transformarlo a kilogramos sobre segundo y nos da un total de 0,753. Tenemos lo que es la temperatura de entrada y salida del fluido caliente. La temperatura de entrada, que es de 90,15 grados centígrados, y la temperatura de salida de 70,84. Tenemos lo que es la temperatura de entrada del flujo frío, que es de 30 grados centígrados, y la temperatura de salida del fluido frío a 37,66 grados centígrados. Cabe recalcar que todos estos datos mencionados fueron sacados de la ficha técnica del intercambiador. Como se observa, tenemos aquí lo que es el flujo másico tanto para el fluido caliente como para el fluido frío, con sus respectivas temperaturas. El resto de datos pues son cálculos que los explicaré a continuación. Bien, primero necesitamos calcular lo que es una temperatura promedio para el fluido frío. Se emplea la siguiente ecuación que hemos venido estudiando en clases y pues nos da un total de 33,83 grados centígrados. Con dicha temperatura pues podemos calcular o ver el calor específico para el fluido frío
En la tabla A9 de las propiedades del agua saturada. Como se observa, tenemos temperaturas de 30 y 35 de, ¿sí? En donde pues debemos de interpolar a dicha temperatura calculada para poder encontrar nuestro calor específico. Una vez interpolado, nos da un total de 4,179 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Luego debemos de asumir una temperatura para el flujo caliente, haciendo una diferencia entre la temperatura de salida y de entrada del fluido frío y nos da un total de 7,66. A este valor se le agrega lo que es la temperatura de salida del fluido caliente y nos da un total de 78,5 grados centígrados. Buscamos nuestro calor específico para el fluido caliente a esta temperatura en la misma tabla y pues como tal debemos de interpolar también ya que tenemos temperatura de 80 a 85 y pues nos da un total de 4,196 kilojoules sobre kilogramos grados centígrados. Luego de ello debemos de calcular la temperatura de entrada del fluido caliente, aplicando la siguiente fórmula y pues haciendo las respectivas operaciones nos da un total de 90,06. En vista de que existe una gran diferencia entre nuestra temperatura de entrada del fluido caliente calculada a nuestra temperatura asumida, que son 78,5, pues se debe de corroborar el calor específico, ya que mencionó anteriormente, a esta temperatura de 90,06. Entonces buscamos en la tabla a esta temperatura nuestro calor específico y haciendo la respectiva interpolación nos da un total de 4,422 kilojoules sobre kilogramos por grados centígrados. Y nuestra temperatura corregida, pues aplicando la siguiente ecuación, que nos da un total de 90,2 grados centígrados. Luego de ello se calcula lo que es el diferencial de temperatura. Para ello se aplica la siguiente fórmula en donde se necesitan una variación de temperatura 1 y variación de temperatura 2. La variación de temperatura 1 pues la calculamos haciendo la diferencia entre la temperatura de entrada del fluido caliente y la temperatura de salida del fluido frío. Nos da un total de 52,54 grados centígrados. Y la variación de temperatura 2 pues la calculamos realizando una diferencia entre la temperatura de salida del fluido caliente y la temperatura de entrada del fluido frío, dándonos un total de 40,84 grados centígrados. Reemplazando ambos valores en nuestra fórmula para sacar el diferencial de temperatura, nos da un total de 46,44 grados centígrados. Luego hallamos lo que es el factor de corrección F, ya que nuestra problemática, nuestro intercambiador, trata de un paso por la coraza y dos pasos por los tubos. Para ello se utiliza la siguiente gráfica, en donde debemos de considerar algunas variables como lo son P y R, haciendo los cálculos de las respectivas diferenciación entre las temperaturas, pues nos da un valor F de 0,97. Luego de esto sacamos la variación de la temperatura, que ya no multiplicando nuestro factor de corrección por el diferencial de temperatura calculado anteriormente. Haciendo la respectiva multiplicación nos da una variación de temperatura de 45,05 grados centígrados. Luego calculamos la cantidad de calor transferido, que es Q, aplicando la siguiente ecuación, con ya valores que hemos obtenido con anterioridad. Reemplazando y haciendo las respectivas operaciones matemáticas, nos da un total de 24,37. Luego calculamos el diámetro interior del tubo aplicando la siguiente ecuación consultada
en donde va a ser igual al diámetro exterior. Este valor lo sacamos de la ficha técnica del intercambiador. Y haciendo las operaciones, pues nos da un total de 0.0 1807. También necesitamos lo que son las densidades, tanto para el fluido caliente y el fluido frío. A las temperaturas que hemos venido trabajando. También se utiliza lo que es la tabla de A09 de las propiedades del agua saturada. Entonces, buscamos a las temperaturas que hemos venido trabajando, que es 33.66 y 90.02. Tanto los valores de densidad como conductividad térmica, viscosidad dinámica y el número de Pra, que no son valores que nos ayudarán más adelante. A continuación, mi compañero seguirá explicando los respectivos cálculos. Bien, continuando con los objetivos, sigue el objetivo E, el cual nos pide calcular el coeficiente de calor en el lado del tubo, y en este caso nosotros hemos utilizado lo que es el método de Kerr. Podemos apreciar que vamos a calcular lo que es el H interior con la respectiva fórmula, ¿no? Si podemos observar, bueno, tenemos la mayoría de datos. En este caso vamos a utilizar lo que son los datos eh, del flujo frío, por así decirlo. El JH es un valor que nosotros ya mediante tabla lo tenemos. El de Reynolds tenemos que calcularlo. El número de Prandtl ya se ha ido calculando anteriormente, que va a estar elevado a la 0.33. La conductividad térmica, y eso va a estar, todo esto va a ser producto. Utilizamos aquí también lo que son las viscosidades caliente y la viscosidad fría, que va a estar elevada a la 0.54. Y pues el diámetro interior, pues anteriormente ya se calculó. Eh, Como tenemos la mayoría de datos, lo único que tenemos que calcular es el valor de Reynolds, que ya es con una fórmula que ya hemos utilizado, que va a ser velocidad por densidad por diámetro sobre la viscosidad fría. Esto está calculado, todos los datos los tenemos para calcular el Reynolds y simplemente reemplazamos, lo cual nos da un valor de Reynolds con flujo turbulento de 14.403,5. Eh, bueno, aquí también tenemos lo que es el cálculo de la longitud sobre el diámetro interior, que este valor de aquí nos ayuda también a, a calcular, en la gráfica, a calcular en la gráfica, ya. Pero bueno, aquí como ya lo que queríamos era el valor de Reynolds, lo que hacemos es simplemente ya reemplazar en la fórmula previamente dicha, ¿no? Para sacar el H interior, reemplazamos todos los datos para JH 0.004, el valor de Reynolds, que ya lo calculamos, ¿no? Ahorita, el Paran elevado a la 0.33 del frío, la conductividad térmica 0.621 y las viscosidades tanto caliente como fría elevadas a la 0.54. Y el diámetro que ya se calculó anteriormente, 0.01804 metros. Esto nos da un H interior de 3036 watts metros cuadrados sobre grados centígrados. Ya, proseguimos. Y viene ahora lo que es, bueno, más adelante, ya que hemos obtenido el H interior, más adelante vamos a calcular lo que es el H exterior. Pero ahora, mientras tanto, seguimos con el objetivo F, el cual vamos a calcular el área de la carcasa, que ya reemplazando todos los datos, nos da un valor de carcasa de 0.00214 metros cuadrados. Asimismo, calculamos lo que es el diámetro equivalente con la fórmula consultada, en donde sí tenemos todos los datos. Asimismo, hacemos simplemente
el reemplazo de valores y nos da un diámetro equivalente de 0,074 metros. Este enunciado también nos planteamos calcular la velocidad másica, el cual va a ser G de igual flujo másico del caliente sobre la área de la carcasa en este caso, que es 0,3 kilogramos sobre segundos y dividido para 2,138 por 10 a la menos 3, que es la área de la carcasa que anteriormente calculamos. En la parte de acá arriba está como 2,14 en notación científica, y pues aquí simplemente está allá arriba la redondeamos y en este caso pues la dejamos así, ¿no? Con 2,13138 metros cuadrados, lo cual nos daba una velocidad máxima de 140,38 kilogramos metros cuadrados por segundo. Estos valores nos van a ayudar para el siguiente objetivo, que en este caso, como anteriormente calculamos lo que era el del H interior, ahora nos toca calcular el H exterior. Si podemos apreciar, asimismo, mediante el método de Kerr con la misma fórmula, solamente que en este caso ya utilizamos ya los valores no del flujo frío, sino que del flujo caliente en este caso. Ya. Entonces, asimismo, ¿qué nos faltaba anteriormente? Nos faltaba lo que era el número de Reino. Acá también vamos entonces a proceder a calcular lo que es el número de Reino. En este caso utilizamos los valores que ya también calculamos, que en este caso era la velocidad másica, el producto de la velocidad másica por el diámetro equivalente sobre el, la viscosidad caliente, lo cual nos da un valor. Una vez reemplazando todo, de valor de Reino, también asimismo de flujo turbulento de 10.913,7. En este caso, ya comenzamos a reemplazar todos los valores para obtener el HE. Este nos da un resultado de 1712,68, con 68 watts sobre metros cuadrados por grado Kelvin, por centígrado, perdón. Ya. Todos estos valores nos llevan al último objetivo, bueno, perdón, al objetivo H, el cual, sí, y también último, que es para calcular lo que es el coeficiente global de transferencia de calor. Pero antes de eso, tenemos que calcular lo que son la sumatoria de calores específicos, que ya también los hemos calculado anteriormente, que son del frío y del caliente, lo cual nos da un valor del calor total de 1,29 watts sobre metros por grados centígrados. Ya. Eh, como se mencionó anteriormente, todos los cálculos que habíamos hecho anteriormente nos sirve para calcular el coeficiente. En este caso, pues, era el H interior, el H exterior, el diámetro exterior, luego, pues, esta división que es del diámetro exterior con el diámetro interior, el calor total y la longitud también. Que en la longitud, por ficha técnica ya se puede decir que la tenemos. Ya. Y de igual más adelante la calculamos. Ya, entonces, hacemos simplemente el reemplazo de valores que ya tenemos, en los 3.031,46 que era del H interior, los 1.712,68 que ya también se calculó, eh, el diámetro exterior 0,2134 metros, con el diámetro interior que también hemos utilizado, y la longitud. Y multiplicamos, ¿no? Bueno, también están los valores totales. Multiplicamos todo eso y nos da un coeficiente de 747,78 watts sobre metros cuadrados por grados Kelvin. Y de aquí pues ya hemos calculado, por así decirlo, la variable que más nos importaba, que era el coeficiente global de transferencia de calor. Bueno, aquí también tenemos lo que son la área de intercambio, también denominada la área transversal, en donde pues ya tenemos lo que es el valor de Q, la razón de transferencia, ¿no?
que aquí está en kilowatts, pero multiplicándola por 1000 ya la pasamos a lo que son watts. Eh, y en este caso, ya que tenemos el U, reemplazamos en la parte inferior y por la diferencia media logarítmica, ¿no? Que nos daba también. Esta área superficial o transversal nos da 0,72 metros cuadrados. Ya, y asimismo, pues, a pesar de que la ficha técnica ya nos daba la longitud, la calculamos. En, eh, en, en el schedule ya se mencionaron, creo que los números de tubos y los números de pasos. Número de tubos 5, número de pasos 2. En este caso, simplemente despejamos y reemplazamos valores, lo cual nos daba una longitud que ya se puede decir que es similar a la de la ficha técnica, que es 1081,84. Sí, y de esta manera, pues ya cumplimos con todos los objetivos que nos planteamos en el proyecto y pues voy a proceder a proyectar lo que es el Excel. Y pues de esta manera, aquí está el Excel, en donde pues en la conclusión colocamos todos los valores que nosotros hemos conseguido y que nos hemos planteado. Para no volverlas a repetir, pues aquí hice una pequeña tablita en donde pues muestro los valores importantes. En el lado izquierdo van a estar ciertos datos calculados y en el lado derecho van a estar lo de la ficha técnica. Podemos darnos cuenta que la diferencia media logarítmica prácticamente nos dio igual a la ficha técnica mediante los cálculos. A pequeño algo varió. En el caso de la relación de referencia U, eh, también más o menos nos dio casi similar, ciertos decimales varían, y lo que más o menos sí no dio tan exacto, fue el coeficiente global de transferencia de calor, que en nuestro cálculo nos dio 747,78 y la ficha técnica tenía 781,91. Y bueno, ciertos datos pueden llegar a variar también dependiendo que a veces se suelen dejar decimales o también por el tema de las fórmulas que a veces uno utiliza. O también asimismo el programa que a su vez uno utilice, en este caso el Excel, puede ser otro programa que sea más preciso para este tipo de proyectos y que den pues, los valores iguales. Hay ciertas variables que a veces no se llegan a utilizar, que están en la ficha técnica, pero creo que el objetivo del proyecto era tratar de llegar a lo que son los datos que están en la ficha técnica. Creo que cumplimos con esa parte, dado que los valores son prácticamente similares. eh, y nos planteamos pues los objetivos que eran necesarios para llegar a ciertos cálculos. Eh, Consideramos que lo que puede ser que algo que nos haya costado realizar en el proyecto era el tema del schedule, dado que no estamos tan familiarizados con el programa, pero de allí consideramos que todo está correcto. Eh, Muchas gracias.